A ver, con todo esto, ¿qué pasos vamos a desarrollar? Bueno, pues tenemos un primer paso que nos habla de las normativas, tanto a nivel estatal, a nivel autonómico. Sabéis que se han hecho de una forma bastante abierta, poco concreta. Han sido la autonomía quien la ha tenido que concretar y luego ya el centro educativo. Ha llegado, recordemos, el día 28 de agosto se publicaba y empezábamos el 1 de septiembre en los centros educativos. Es increíble que se haya hecho así. Al final esto ha salido porque los equipos directivos han implicado y han hecho pues lo que han hecho, que es algo que hay que valorar, la verdad. En el punto 2 vemos que hay que contextualizar el protocolo, que hay que adaptar ese plan de centro, que hay que programar la educación física pues siguiendo en línea con todo este protocolo COVID y con toda esta contextualización, ¿no? Y bueno, último punto, y es que todo es un documento abierto, un documento flexible que va cambiando, porque la realidad va cambiando también. Del protocolo COVID tenéis un apartado concreto, con lo cual no vamos a profundizar, pero sí vamos a destacar solamente un par de cosas. Lo primero, uso del gimnasio. El gimnasio no se debe de utilizar, se debe utilizar el aire libre. Cuando no se puede utilizar, el aula o el gimnasio. Aquí, como ya hemos comentado en la normativa, pues vemos que el Real Decreto nos decía que no se utilizaba y ahora aquí vemos que se puede utilizar como último medio. También es verdad, respecto a esto, que una normativa es más antigua que la otra, ¿eh? No, ya sabéis que de forma prescriptiva no podemos llevar la contraria a una normativa de rango superior. Con el tema de las medidas de higiene, de manos y demás, pues bueno, no cabe mucho más que decir, puesto que ya es un módulo que ya habéis visto, pero la limpieza de manos debe de ser frecuente, hay que evitar tocarse los ojos, hay que llevar la mascarilla, las 3 M's, esa distancia de 1,5 metros, mascarillas y el tema de la limpieza de manos. Flujos de circulación, todo debe de estar balizado con sentidos de circulación, todo bien indicado en el centro. Tema de papeleras, tema del gel hidroalcohólico, el papel también. La adaptación al horario de toda la docencia, cómo se iba a hacer eso, y bueno, como lo tenéis en el otro módulo tampoco vamos a insistir. Entonces, bueno, ya en el mes de junio el Consejo General del Colegio de Licenciados, pues ya hablaba de eso. Nos han proporcionado el informe de evaluación de riesgos, se han establecido los protocolos claros ante un contagio de cómo actuar, cómo se va a hacer la desinfección, cuándo se va a hacer pausas en los horarios por docencia para ese mantenimiento y limpieza. También si va a haber gel hidroalcohólico, dónde va a estar, si se van a proporcionar todos los equipos adecuados, si se han organizado horarios para evitar esa coincidencia masiva de personas y, por ejemplo, se ha sustituido la huella del profesorado al llegar. Por ejemplo, en nuestro centro pues la han sustituido y ahora pues se utiliza una tarjeta, ¿no? Siguiendo con los problemas y las soluciones, pues en esa enseñanza presencial vamos a ver cómo podemos organizar las cosas. Y bueno, ya Jesús Viciana en el 2002 nos hablaba de esas fases, ¿no? Las fases de diagnóstico, diseño, intervención y evaluación. Dentro de la fase de diagnóstico, pues hablamos del grupo, del profesor, tiempo, espacio, material y tarea. Seguimos luego con ya una fase un poquito ya más de diseño, pero de diseño únicamente en lo que concierne a la metodología, ¿no? Que hablé de las decisiones que se toman antes, durante, después de la clase, con respecto al alumnado, los contenidos y alguna posible otra, ¿no? Siguiendo con esto, pues bueno, el grupo. ¿Cómo podemos organizar los grupos? ¿Qué cambios va a haber, no? A ver, antes los grupos funcionaban como un grupo clase, ahora lo hacen como un grupo de burbuja. ¿Realmente diferencia? No hay. Interacción cercana con otros grupos no puede haber. Es decir, las actividades que planificábamos antes entre varios grupos ahora no van a estar, evidentemente. Pero a lo que los concierne al grupo clase no nos va a afectar la docencia, ¿no? Sí es cierto que hay que intentar establecer rotaciones en las agrupaciones. ¿Por qué? Lo concreto. Si vamos a dar clase, pues que esas agrupaciones pues las vamos a ir cambiando, pero también las vamos a mantener. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando hagamos grupos los vamos a mantener una serie de días. ¿Para qué? Pues porque si hubiese algún tipo de contagio, esto nos permite saber cuál ha sido el contacto cercano del alumnado. Evidentemente esto no vale de nada si nos hacen todas las áreas, pero bueno, son medidas que nosotros podemos hacer desde nuestra área que son positivas y que luego evidentemente habrá que hablar con el equipo docente, tendrán que tratarse en el TCP y establecer medidas.
Con relación al profesor, bueno, pues los docentes tendrán que trabajar viendo un poco también cuál va a ser la prioridad de espacios. La diferencia de otros años es que teníamos instalaciones interiores y exteriores y bueno, pues nos íbamos turnando y si llovía pues utilizábamos el interior. Pero ahora, claro, ahora tenemos que se tiene que utilizar el interior, el exterior, el aula y cuidado, que después de una clase no puede ir a otra clase, puesto que si se ha utilizado, pues esa instalación hay que ventilarla y no puede utilizarla por todo el aerosol que está en el medio, ¿no? Los grupos que conviven en el exterior deben estar más separados, ya que el espacio vital que va a utilizar cada uno es mucho mayor. El docente deberá hacer uso de los materiales totalmente diferentes, los roles de organización van a ser diferentes, ya que, por ejemplo, muchas veces pues, asignamos a los alumnos roles y a lo mejor este curso pues, hay que hacerlo de una forma diferente, sobre todo porque lo primero va a ser siempre la seguridad. Además, el material de uso docente va a ser propio. El tema de cronómetro, tema del metro, tema de un posible portátil. Y luego ahí os viene una infografía, que también es del Consejo Colef, de las diferentes cosas, pero yo le añadiría, ahí faltan cosas. Mirad, dice usar mascarilla. La mascarilla tiene que ser FFP2, sin lugar a dudas además, ¿eh? Y además la pantalla debería de estar. Sí, es incómodo, ¿verdad? Pero lo primero es la seguridad. Y bueno, lo veremos en otro módulo y entenderéis por qué digo esto. Pero la cosa es seria, lo estamos viendo y tenemos que establecer las medidas por propia salud de nuestra y de los demás. Ya Pierón en el 99 nos hablaba de los diferentes tiempos que tenemos, ¿no? Ese tiempo de programa que va a ser de 60 minutos. Sí es cierto que hay centros que tienen asignado pues, diferentes módulos, algunos son de media hora, ¿no? Luego hay un tiempo funcional, que es el tiempo del programa, pero quitándole el tiempo que tardamos en acceder y en regresar al aula. Luego el tiempo disponible para la práctica, que es quitando ese tiempo de explicación de las actividades y de organización. Luego está el tiempo de compromiso motor y es de toda la hora que teníamos para la sesión, cuánto nos hemos estado moviendo. Y luego aparte de ese tiempo que hemos estado moviendo, cuánto tiempo le hemos dedicado, hemos conseguido que el alumno emplee en la tarea que queremos conseguir. Con esto también es importante una cosa, estamos hablando también del 99, que es cuando se publicó, sí, pero también es verdad una cosa, y es que ahora los contenidos también son diferentes, no hablamos solamente del compromiso motor, hablamos del compromiso con la tarea que estamos, con la competencia que estamos desarrollando, ¿no? O sea, con ese contenido, no tiene que ser con movimiento, aunque es lo deseable, pero nuestra área, recordemos que tiene también otro tipo de contenidos. Ya Blázquez hablaba en el 2001 de cómo podemos optimizar el tiempo de las sesiones y aquí podríamos utilizarlo igual con el tema del COVID, es decir, cómo minimizar tiempo de presesión y posesión, organizando muy bien los desplazamientos, la organización, los comportamientos adecuados. También, pues, cómo evitar esos comportamientos disruptivos, las pérdidas de tiempo, cómo minimizarlas, pues con factores motivantes, dinámica, reforzando comportamientos activos. También a la hora del uso del tiempo de clase del profesor, pues cómo vamos a dar la información, cómo va a ser los códigos de señales con el alumnado. Tenemos que organizarnos bien para que todo salga bien, ¿no? Y al final todo se resume en planificar las cosas, en planificarlas para llegar allí e ir moldeando al grupo, moldeándolo a nosotros y nosotros a ellos, evidentemente, pero moldeándolo ¿para qué? Pues para conseguir sacar de ellos lo que queremos, que es conseguir optimizar el tiempo y conseguir llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje de forma correcta, ¿no? Siguiendo con las diferentes adecuaciones de los espacios, pues debemos planificar ese desarrollo en los espacios interiores y también en espacios exteriores. Esto no es, no puedo hacer uso del aula del espacio exterior, pues ¿ahora qué hago? Pues, venga, vamos a hacer pequeñas actividades o juegos. No, perdona, el contenido hay que desarrollarlo. Y tenemos que establecer contenido de cualquier tipo de contenido, de una enseñanza de predeporte, de lo que sea, de hábitos, porque parece que luego, no, mira, yo utilizo la clase para hábitos saludables, para la postura, la alimentación. Oye, que todos los contenidos tienen su parte de desarrollo. Bien, y se pueden hacer de otra forma. Hay que inventariar los espacios que vamos a tener para poderlos asignarlos y poder rotar. De esta manera conseguimos que no siempre sean los mismos grupos los que están en el exterior o en el interior. Hay centros en los que somos nosotros únicamente los docentes, pero hay otros centros que tienen 2 y 3 maestros especialistas de educación física.
Entonces tenemos que conseguir coordinarnos pues, para que todo salga bien. Los espacios no pueden ser compartidos ni simultáneamente ni inmediatamente después, por lo que hemos hablado de la ventilación. Además, no puede ser que siempre sean los mismos grupos los que salen ganando o salen perjudicados pues, por el uso de la instalación o el momento, ya sea al principio de la mañana o al final de la mañana. Tenemos que asegurarnos que todos los espacios estén perfectamente señalizados, teniendo diferentes lugares, todo con balizajes, papel, gel, contenedores, señalizada la zona de mochilas y chaquetas, señalizada la zona de materiales que no están desinfectados y también de materiales que están para utilizar y para utilizar por cada docente. Hay que crear espacios delimitados, aunque sea en el exterior, por ejemplo, tiempos de descanso para que el alumnado pues incluso pudiese quitarse la mascarilla para tomarse un respiro, siempre con una distancia muy amplia. Son opciones hay muchas, lo que hay que hacer es configurarlas. No nos podemos llevar las manos a la cabeza es que están haciendo esto. Sí, están haciendo esto, pero ¿de qué manera? ¿Cómo está organizado? ¿Con qué justificación lo hacemos? ¿No? Además, tiene que haber una gran coordinación con el servicio de limpieza pues, para hacer que se puedan utilizar todas las instalaciones, ¿no? Y sobre todo que estén muy ventiladas. De hecho, hace poquito, la última normativa que ha salido ha sido este mes de octubre y ha sido sobre la ventilación de las aulas, ¿no? Con respecto al material, el material no se puede compartir. No se deben hacer actividades donde hay que tocar superficies porque luego evidentemente habría que desinfectarlas. Debe de anticiparse el uso del material y debe estar distribuido entre los diferentes grupos. Esto supone un problema porque el material muchas veces es limitado, ¿no? Además, debe priorizarse el uso de un material más sencillo de desinfectar. Hay que solicitar un pequeño presupuesto específico para comprar más material. A ver, los centros tienen asignado unos gastos de funcionamiento y están muy limitados. Pero hay que intentar sacar un poquito para comprar material. ¿Por qué? Porque muchas veces nos falta material, el material de un año a otro se estropea, algún material incluso habrá desaparecido, así que hay que hacer ahí un esfuerzo y aunque todas las áreas pues siempre precisan de un presupuesto para hacer adquisiciones, para nosotros es bastante importante porque es material que se utiliza no solamente por nosotros, sino también incluso en recreos, por ejemplo, para diferentes actividades. El alumnado además puede crear sus propios materiales o puede traerlos de casa. Además se pueden implementar en juegos y deportes colectivos material, pues por ejemplo, pues a lo mejor utiliza el chorro de piscina para a la hora de hacer actividades de pilla, pues que sea en la forma de contactar y así respetar esa distancia de seguridad, ¿no? Además no se puede devolver al almacén todo ese material usado sin que haya sido desinfectado. Es importante coordinarse muy bien aquí. Además, una posible sugerencia es que el material lo preparase el profesor. Es decir, yo hoy tengo 3 clases, ¿vale? Bien, pues de esas 3 clases voy a establecer el uso del mismo material para que sea yo quien lo prepara. Al ser yo quien lo prepara y no el alumnado el que lo toca, pues entonces, pues mira, se puede disponer para que lo utilicen muchos. El material ya queda ubicado y no perdemos tiempo colocando y recogiendo, ¿no? Esto nos va a venir muy bien, por ejemplo, para el tema de conos, aros, picas que estén situados pues como obstáculos o lo que sea, ¿no? La cuestión es ver alternativas para optimizar el tiempo de sesión. Además, deben crearse planes de desinfección entre los grupos por el propio alumnado. Aquí me diréis, esto no se puede hacer, ya tenemos muchos problemas con el reciclaje en la escuela, con los recreos, con las patrullas. Y sí, es cierto, en mi centro también lo he sabido. Pero oye, todo pasa porque esté aprobado en consejo escolar. Y si está aprobado en consejo escolar, lo siento, pero está aprobado ya. Y además es que esto pues no es más que una justificación de lo que nos pide la normativa. Y para el desarrollo de lo que nos pide la normativa, pues hay que hacer este tipo de actividades. Y además, ¿cómo vamos a enseñarlos? Pues haciendo que en primera persona estén viviendo lo que es el respeto por los materiales y el cuidado, ¿no? Con lo cual se desarrollarán planes también para que ellos desinfecten su propio material. Si no, no me quiero imaginar a un profesor teniendo que desinfectar entre clase y clase 20 balones. Además hay que preparar material adicional para evitar perder tiempo de práctica sin desinfectar. Es decir, siempre pueden surgir cosas que no estaban previstas y tenemos que tener cosas preparadas para ello, ¿vale? Espero que no sea muy pesada la ponencia y que no vaya muy rápido, ¿vale? Venga, sigamos entonces. Vamos con las decisiones que tomamos antes, durante y después. Lo primero de todo siempre es verificar que no hay imprevistos, porque siempre pueden surgir y sobre todo ahora con temas de que haya aulas confinadas o lo que sea, ¿no? Instalaciones que no se puedan utilizar por alguna razón.
también las decisiones durante la clase a la hora de la bolsa de aseo. Con una correspondiente mascarilla específica para educación física. No la que traen, sino una específica para educación física. Me ha llegado incluso de centros que han querido suprimir la bolsa de aseo por seguridad. Yo esto lo veo un error inmenso. Recordemos que la propia normativa nos insiste en que los hábitos saludables tenemos que desarrollarlos, los hábitos de higiene. Pues qué mejor que con la bolsa de aseo, y que además llevamos tiempo trabajando, insistiendo en su importancia y ahora la vamos a quitar. Para mí eso no es una medida. Hay que hacer las cosas bien hechas, con su prevención, pero bien hechas. Además, debemos de vigilar muchas cosas, sobre todo al principio, para instaurar y moldear esos comportamientos. Hay que vigilar que se hagan las medidas de prevención, que se limpien bien las manos, que se mantengan las distancias. Hay que vigilar que los espacios designados para dejar las cosas se respeten, que si el espacio de las mochilas es ese, que no estén juntas, que estén separadas. Todo depende de los espacios que cuente cada persona, todo depende de muchas cosas. Esto es como todo. Yo estoy dando aquí pues una serie de consejos que seguro que ya conocéis, pero oye, hay que contextualizarlos a cada centro. Verificar el uso de anillos, pulseras, que se recojan el pelo. A ver, esto es básico también en las clases de educación física, pero bueno, también para evitar el tal persona ha tocado esto o no ha tocado esto otro, ¿vale? Nos lo quitamos y listo. En concreto, las decisiones a la hora de finalizar la clase, bien, pues hay que desinfectar el material. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que organizar el lavado de manos y toda la higiene, recoger mochilas y chaquetas, todo con su distancia. Oye, esto puede ser muy complicado, pero hay que hacerlo. Siguiendo, vamos a ver ahora el tema de las actividades. Hay que priorizar actividades sin contacto físico, donde podemos mantener la distancia. Hay que adaptar las reglas de los juegos y los deportes. ¿Por qué? Porque podemos seguir haciendo las cosas, pero adaptando la situación. Ya sabéis que si son ellos quienes aún por encima adaptan las actividades, mejor que mejor, que son protagonistas de las decisiones que toman y luego se llevan a cabo. Con mayor intensidad o velocidad de desplazamiento, la distancia deben ser mayores. No sé si este concepto ahora mismo lo entendéis, pero bueno, en el siguiente módulo lo entenderéis. En cuanto a los contenidos, hay que adaptarlos pues, según las competencias clave, viendo los aprendizajes imprescindibles no alcanzados en el curso anterior. Durante el primer trimestre, impartir contenidos que puedan disminuir el riesgo de contagio. También quizás insistir en contenidos que el año pasado no se dieron, ya que quedaron sin dar y mira, pues se podría empezar por ahí. Además hay que contar que todo este tiempo sin clase les ha afectado mucho pues a nivel emocional, por supuesto, también en cuanto a desarrollo de actividad física, de su condición física, los hábitos y rutinas. Muy bien, y ahora llegamos a otros escenarios. Aquí no vamos a insistir mucho porque esto lo vamos a ver ya en otro módulo, ¿no? Pero sí es importante un análisis organizativo. Aquí tenemos, dentro de las actuaciones que el Consejo Cole ponía ya en el mes de junio, cómo teníamos que hacerlo, ¿no? Entonces, aquí a mí me gustaría destacar solamente una serie de cosas. Y es el tema del trabajo en equipo del profesorado, de oye, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Quién va a desarrollar las emociones? ¿Quién va a desarrollar todo el trabajo de hábitos saludables? Deberíamos de trabajar en equipo. Ese equipo docente debería trabajar, pues totalmente de una forma cooperativa. Sabemos que es muy complicado, no lo hacemos de forma presencial, ¿lo vamos a hacer ahora? Oye, pues ya que ha habido cambios, ¿por qué no dar un pasito más y hacerlo como deberíamos de hacerlo, globalizando más toda la enseñanza, ¿no? Muy bien, además, en todo esto hay que fomentar la actividad física, destacando su importancia, fomentando actividades que sean autónomas, involucrando completamente al alumnado, fomentando esas oportunidades de liderazgo. Y también hablamos mucho de la individualización con la enseñanza online, pero puede haber mucha socialización también, tan solo hay que diseñarla. Tenemos todo este tiempo hasta que esté el confinamiento, tenemos tiempo para irlo preparando, para ir viendo formas en las que ellos pueden colaborar de forma telemática. Y así, pues si llegamos al confinamiento, que es lo que todo indica, pues se vamos a poder seguir trabajando y estableciendo nuevas formas de comunicación entre ellos, ¿no? Es importante eso. Y aquí poco más que destacar. Lo que sí querría yo insistir es que nuestra temporalización de contenidos no tiene por qué verse afectada. No tiene por qué decirse, oye, la presencial para los contenidos que tienen que ver con la parte motriz y la telemática para trabajar cosas más teóricas. Todo contenido tiene su parte motriz y su parte teórica.
repito, todo el contenido la tiene. A ver, esto va a implicar un cambio en la concepción de educación física en varios aspectos. Individualización, sí, frente a la socialización. Pero aquí, claro, la individualización es porque cada uno va a tener que llevar su propio proceso, va a ser individualizado y va a tener que gestionarlo junto a la familia. La familia va a ser partícipe, pero al fin y al cabo el alumno va a tener que desarrollar la autosuficiencia, ¿no? La autonomía. Vamos a trabajar en un espacio totalmente diferente. Cada alumno tendrá en su casa pues diferente espacio. Hay gente pues que tendrá la suerte de vivir en un sitio pues con una terraza amplia o con un jardín y bueno, esto pues enriquece mucho las posibilidades. Los tiempos de trabajo que van a estar establecidos también. Los materiales que van a tener. Por eso la insistencia en que ellos creen sus propios materiales, los contenidos que vamos a trabajar, aunque ya hemos visto que se pueden desarrollar todos los contenidos. Y luego el tema de las tecnologías, ¿no? El TIC, que estén ahí, el TAC, que es que se adecúen a un fin educativo, y el TEP, que es que creamos contenidos. Nosotros creamos contenidos y ellos mismos crean contenidos.